Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero para Camila Vargas era la única moneda que importaba. Tenía la vista puesta en el premio final. Un CEO de una de las mayores empresas de Madrid, un ático de lujo y una vida bañada en diamantes. Interpretó su papel a la perfección, la sirena irresistible que atraía a Javier Cruz lejos de su esposa embarazada. Camila pensó que estaba escribiendo su propio cuento de hadas, asegurando su futuro con cada encuentro secreto. Nunca imaginó que cada promesa susurrada, cada beso robado y cada regalo caro era solo una escena en una obra mucho más grande. Una obra escrita, dirigida y protagonizada por la única mujer a la que ella consideraba una víctima, la esposa. Y el acto final estaba a punto de hacer que su mundo se derrumbara de la manera más pública y humillante imaginable. Hola a todos. Si les gustan las historias de intriga, drama y venganza, no olviden suscribirse a este canal y darle a me gusta al video para no perderse nada. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que el dinero es lo único que importa en la vida? La vista desde el ático del piso 80 era un océano de luces centelleantes. Madrid se extendía abajo, un reino de hormigón y cristal, y desde este punto de vista, Catalina Sterling Cruz era su reina. Su mano descansaba suavemente sobre el sutil bulto de su vientre, un gesto protector que se había convertido en una segunda naturaleza en los últimos 5 meses. El bebé era una alegría secreta. Ella y su esposo, Javier Cruz, habían planeado la pieza perfecta para completar el retrato de sus envidiables vidas. Javier era el carismático fundador y CEO de Cruz Innovaciones, un gigante tecnológico que había revolucionado el sector logístico. Era el prodigio de la nueva riqueza, que aparecía en las portadas de revistas por su mente aguda y sus trajes aún más impecables. Catalina, en cambio, era la elegancia de la vieja riqueza. Los Sterling eran un apellido sinónimo de filantropía y de una influencia tranquila e inquebrantable en la alta sociedad española. Su unión había sido la comidilla de los periódicos, una fusión de innovación dinámica y prestigio establecido. Desde fuera, era perfecta. El amplio apartamento con su arte curado, las escapadas de fin de semana a su finca en Marbella, el acceso sin esfuerzo a un mundo de reservas imposibles y eventos exclusivos. Javier era atento. A menudo llegaba a casa con arreglos florales ridículamente caros sin motivo, o le susurraba que su embarazo solo la había hecho más hermosa. Pero últimamente, la perfección había comenzado a sentirse quebradiza, como un jarrón de porcelana impecable, con una fisura invisible para el observador casual, pero que amenazaba con romperse con el más mínimo temblor. Todo comenzó con el teléfono. Javier siempre había estado pegado a él, un mal necesario de su trabajo. Pero ahora era una extensión de su mano, girado en la dirección opuesta a ella, con un sutil y nuevo secreto. Las sesiones de estrategia nocturnas se volvieron más frecuentes. Los viajes de negocios a Londres o París se extendían por un día, luego dos. Con disculpas apresuradas y llenas de estática. ¿Otra vez llegas tarde, cariño?, preguntó Catalina una tarde de martes, con la voz cuidadosamente neutral. Estaba colocando peonías blancas en un jarrón de cristal sobre la isla de mármol de su cocina. El aroma llenaba el aire estéril, una máscara fragante para la ansiedad que se enroscaba en su estómago. Javier se aflojó la corbata, dejando caer su maletín junto a la puerta con un golpe sordo. «No lo creerías. La Junta me está presionando con las proyecciones del tercer trimestre. Estamos a punto de un gran avance, pero la presión es inmensa.
Se acercó y le besó la coronilla. Su colonia, una mezcla personalizada de un perfumista en París, olía débilmente a sándalo y a algo más, un dulzor empalagoso que no era de ella, una nota floral, algo barato. Ella forzó una sonrisa. Bueno, necesitas cuidarte. Y a nosotros. Palmeó su vientre de manera significativa. Sus ojos se suavizaron. La culpa parpadeó tan rápido que podría haberla pasado por alto si no la hubiera estado buscando. Claro, ustedes dos son mi mundo. Todo lo que hago es por ustedes. Pero las palabras se sentían ensayadas. Un guión que recitaba para convencerse a sí mismo tanto como a ella. Una semana después, el primer temblor real golpeó. Catalina estaba organizando sus recibos mensuales para su contable, una tarea tediosa que, sin embargo, realizaba con meticuloso cuidado. Escondido entre un cargo por una cena de 1.000 euros en el restaurante Senador de Amos y un pago al sastre de Javier, había un recibo de Cartier. Era por una pulsera Trinity, las bandas entrelazadas de oro rosa, amarillo y blanco. Un clásico. Estaba fechada 3 semanas antes. Su corazón dio un vuelco lento y doloroso. No era su cumpleaños, no era su aniversario, y ella no la había recibido. Llamó a su mejor amiga, Olivia de la Torre, una dueña de galería de arte de agudeza mental, que había sido su confidente desde sus días en el internado. «Dime que soy una mujer embarazada loca y hormonal», dijo Catalina, con la voz tensa después de explicar lo del recibo. «Estás embarazada, sí. Hormonal, probablemente. Pero loca, ni de casualidad», dijo Olivia con rotundidad. «Catalina, tienes la mejor intuición de cualquier persona que conozco. Si sientes que algo anda mal, es porque algo anda mal. Los hombres como Javier viven en un mundo de tentación. Piensan que su éxito los hace invencibles. Pero me ama, Liv. Sé que me ama. Estoy segura de que sí», concedió Olivia suavemente. «Pero los hombres poderosos pueden ser monumentalmente estúpidos. Compartimentan. Creen que pueden tener a la esposa perfecta y a la amiguita y evitar que los dos mundos colisionen. ¿Qué vas a hacer?» Catalina miró alrededor del silencioso y opulento apartamento. Las luces de la ciudad afuera parecían burlarse de ella. «Todavía no lo sé. Necesito más que un recibo. Necesito pruebas. Si lo acuso y me equivoco, destruiré lo que tenemos basándome en una corazonada. Y si tienes razón, él ya lo está destruyendo», replicó Olivia. «Ten cuidado, Kat. No muestres tus cartas hasta que tengas un póker de ases». ¿Alguna vez han sospechado de su pareja? ¿Qué hicieron para descubrir la verdad? Comenten aquí abajo. La conversación solidificó una fría determinación en su corazón. La herida era un dolor físico profundo, pero debajo, el acero Sterling comenzaba a endurecerse. Ella no había sido criada para ser una víctima. Era una estratega, al igual que su padre, un hombre que había dominado el mundo de las finanzas en España durante 40 años. Contrató a un detective privado, una firma discreta y cara recomendada por el abogado de su familia. Se odió a sí misma por ello. Se sintió como una traición en sí misma, un acto clandestino que mancillaba su matrimonio. Pero el recibo de Cartier era una astilla en su mente y tenía que sacarla. 2 semanas después, un sobre de Manila simple llegó por mensajero. Catalina esperó hasta que Javier se fuera para un retiro de fin de semana con la junta directiva en la Sierra de Gredos. Sus manos temblaban mientras se sentaba en su escritorio de palisandro. El horizonte de la ciudad, un telón de fondo gris e implacable. Dentro había fotografías, tomas granulosas de teleobjetivo, pero inconfundibles. Javier estaba riendo, con el brazo posesivamente alrededor de una joven
con una ambición feroz en los ojos y una melena de pelo artificialmente rubio. Estaban saliendo de un hotel boutique en el barrio de las Letras. En otra foto, estaban cenando en una mesa con poca luz, con sus cabezas juntas. En la foto final, y más condenatoria, la mujer levantaba su muñeca para admirar su nueva pieza de joyería, la pulsera Cartier Trinity. El aire salió de los pulmones de Catalina en un grito silencioso. El jarrón no solo tenía una fisura, se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos a sus pies. El dolor era cegador, una agonía blanca y ardiente que la consumía. No era solo la traición de su cuerpo, sino la crueldad casual del acto. Las mentiras susurradas en su cama, los momentos robados, el regalo, un símbolo de trinidad, de interconexión, dado a otra mujer mientras su esposa llevaba a su hijo. Lloró. Durante horas, dejó que el dolor la invadiera, una tormenta de lágrimas por el hombre que creía conocer y la vida que creía que estaban construyendo. Lloró por su hijo por nacer, que nacería en un hogar fracturado. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas y lúgubres sombras por la habitación, las lágrimas cesaron. La tormenta pasó, y a su paso hubo una calma profunda y escalofriante. La herida todavía estaba allí, una piedra fría y pesada en su pecho, pero ya no era su dueña. Era combustible. Olivia se equivocaba. Un póker de ases no era suficiente. Confrontarlo llevaría a disculpas llenas de lágrimas, promesas vacías, un divorcio desordenado donde los abogados picotearían los huesos de su vida. Camila, la mujer de las fotos, probablemente obtendría un acuerdo y se desvanecería, una nota a pie de página menor en su drama. A Javier incluso se le podría perdonar. No, eso no era justicia. Esa no era una solución. Era una concesión. Un simple divorcio era una liberación. Lo que Javier y esa mujer merecían era una lección. Un ajuste de cuentas. Una ruina meticulosamente elaborada y perfectamente ejecutada que no solo pondría fin a su aventura, sino que desmantelaría la base misma de la ambición de la amante y forzaría a Javier a enfrentarse al abismo de su propia debilidad. Cogió su teléfono, con la mano firme ahora. No llamó a un abogado. Llamó a la única persona en el mundo que sabía que entendería la necesidad de algo más que simple venganza. La única persona que disfrutaría del juego. Su hermano, Marcos Sterling. Marcos, dijo, con la voz desprovista de emoción alguna. Necesito tu ayuda. Es sobre Javier, y tengo un plan. Camila Vargas creía en la manifestación. No del tipo suave, de yoga e incienso, sino de un enfoque despiadado y objetivo del deseo. Y su deseo tenía un nombre: la élite de Madrid. Desde su pequeño apartamento en un barrio humilde, un marcado contraste con el mundo que anhelaba, se desplazaba por Instagram y las revistas de moda, estudiando los hábitats y hábitos de los ultra ricos. No se veía a sí misma como una extraña mirando, sino como un depredador estudiando a su presa. Su amiga Sara, que trabajaba como camarera en un club de copas en Chueca, era su cómplice y facilitadora. «Mira, Camila», había dicho Sara, sentada en el borde de la cama de Camila y limándose sus uñas acrílicas. «Eres preciosa, eres inteligente y tienes hambre. No desperdicies eso en algún artista arruinado que piensa que compartir un taxi es un lujo. Estás hecha para cosas mejores. Solo necesitas la plataforma de lanzamiento adecuada». Camila no podía estar más de acuerdo. Había trabajado durante 2 años como asociada de marketing en una empresa tecnológica de segundo nivel.
viendo cómo hombres con la mitad de su ingenio y una décima parte de su ambición eran ascendidos porque habían ido a las escuelas correctas o jugaban al golf con la gente correcta. Vio que el sistema estaba amañado, así que decidió amañarlo de vuelta a su favor. El matrimonio, concluyó, era la fusión y adquisición más rápida y efectiva que una mujer como ella podía ejecutar. Javier Cruz se convirtió en su objetivo por diseño. Había leído un artículo sobre él en la revista Forbes que detallaba su ascenso meteórico. Era brillante, ambicioso y, lo más importante, estaba casado con una mujer que, según la estimación de Camila, era una aburrida florero de la vieja riqueza. Catalina Sterling Cruz era hermosa de una manera clásica y discreta, pero le faltaba el fuego, el descaro que Camila cultivaba. Era una pieza de museo. Camila era una llama viva. Camila orquestó su primer encuentro con la precisión de una campaña militar. Aprendió de un ex empleado descontento en LinkedIn que Javier a menudo iba a tomar una copa solo a La Azotea, un bar de cócteles de alta gama en la Gran Vía, para desestresarse después de una semana difícil. Escogió su armadura con cuidado, un vestido lencero de seda que era un poco demasiado atrevido para el lugar, tacones que hacían que sus piernas parecieran interminables, y un perfume, un aroma a gardenia embriagador, casi agresivo, que era imposible de ignorar. Se sentó en la barra, bebiendo un solo cóctel caro, y esperó. Cuando Javier entró, luciendo cansado y poderoso, ella accidentalmente lo miró y le dio una amplia sonrisa de complicidad. Mientras él se sentaba a pocos taburetes de distancia, ella fingió estar absorta en un libro, irónicamente, una biografía de Napoleón. Le tomó menos de 10 minutos. «Parece una lectura pesada para un viernes por la noche», dijo, con la voz tan suave como el whisky añejo que el camarero le estaba sirviendo. Camila levantó la vista, fingiendo sorpresa. «Creo que es mejor aprender de aquellos que sabían cómo conquistar el mundo». Cerró el libro, sus dedos trazando el título. «Camila Vargas», dijo, extendiendo una mano. Sus uñas estaban inmaculadas, pintadas de un rojo profundo y depredador. «Javier Cruz». «Lo sé», dijo con una confianza que rozaba la arrogancia. «Todo el mundo en el mundo tecnológico sabe quién eres». El anzuelo estaba puesto. Él se sintió halagado. Durante la siguiente hora, ella lo manejó como una virtuosa. Estaba impresionada por su trabajo, pero no estaba deslumbrada. Desafió sus opiniones sobre las tendencias del mercado, demostrando que era más que una cara bonita. Escuchó atentamente, su mirada nunca vacilando, haciéndole sentir como el único hombre en el universo. Era un cóctel perfecto de intelecto, belleza y admiración descarada. Nunca mencionó a su esposa. Cuando él miró su anillo de bodas, una sólida banda de platino, ella simplemente dejó que sus ojos siguieran los suyos. Un destello de algo, decepción, comprensión. Pasó por ellos antes de que ella sonriera y cambiara de tema. Estaba plantando una semilla. Ella no juzga, ella entiende. Él la acompañó a la acera para tomar un taxi. «No deberías hacerlo», dijo, con el conflicto interno claro en su rostro. «Pero me encantaría continuar esta conversación». «No soy una rompehogares, Javier», dijo ella suavemente, colocando una mano en su brazo. Su toque fue eléctrico. «Pero tampoco estoy ciega. Veo a un hombre que no está siendo celebrado. Si alguna vez quieres hablar con alguien que te entienda, tienes mi número». Ella ya lo había escrito en una servilleta y se lo había deslizado en el bolsillo de su traje cuando él no estaba mirando.
Fue un movimiento audaz y presuntuoso, y dio sus frutos. Le envió un mensaje de texto al día siguiente. Su aventura escaló rápidamente, desde almuerzos discretos en pequeños restaurantes de barrio hasta tardes en el lujo estéril de una suite en el Hotel Palace. Camila era todo lo que Catalina no era. Donde Catalina era tranquila, Camila era fogosa. Donde el mundo de Catalina era uno de legado tranquilo, el de Camila era uno de ambición feroz y palpable. Hizo que Javier se sintiera como un rey, un conquistador, no solo un esposo. «Ella no entiende la presión que tienes», murmuraba Camila, trazando las líneas de su mandíbula mientras yacían en el enredo postcoital de las sábanas del hotel. Su dinero fue heredado, el tuyo, ganado. Es diferente, es real. Era una experta en identificar sus inseguridades y calmarlas. Elogió sus decisiones de negocios más arriesgadas, validó sus frustraciones con su junta directiva y lo hizo sentir visto de una manera que no lo había estado en años. Ella era la animadora definitiva para el culto a Javier Cruz, y él a su vez la colmó de regalos. Comenzó con algo pequeño, un ramo de orquídeas exóticas entregado en su apartamento, un libro de primera edición que ella había mencionado. Luego escaló. Un día de compras en la Gran Vía, un fin de semana en Ibiza en un viaje de negocios, y luego la pulsera Cartier. Él se la entregó en su habitación de hotel. La famosa caja roja se sentaba en la almohada. El corazón de Camila latía con fuerza en su pecho. Este era el momento en que un hombre hace la transición de una aventura a una inversión. «Javier, es preciosa», respiró ella, su actuación de gratitud asombrada. «Perfecta». Permitió que una sola lágrima trazara un camino por su mejilla. «Pero no deberías. Quería», dijo él, con la voz densa por una mezcla de deseo y culpa. «Te mereces cosas bonitas». Mientras él le abrochaba el frío oro alrededor de su muñeca, ella se miró en el espejo. La pulsera era un grillete de otro tipo, uno de Victoria. Lo tenía. El CEO era suyo. Pensó en su esposa embarazada en alguna parte de su palaciego ático, probablemente arreglando flores o planeando una habitación para el bebé, felizmente inconsciente. Camila sintió un destello de lástima, rápidamente reemplazado por un triunfo. La mujer no había luchado por su hombre. Se había vuelto complaciente, segura en su posición, y había dejado la puerta abierta de par en par para que alguien como Camila entrara. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, besando su hombro. Camila se encontró con sus ojos en el espejo. Su expresión, una máscara de adoración, cuidadosamente construida. «Estoy pensando», dijo, con la voz en un susurro seductor, «que soy la mujer más afortunada del mundo». Estaba jugando a largo plazo. La pulsera era un anticipo. El objetivo final era la compra total. Su nombre, su fortuna, su vida. La esposa embarazada era un obstáculo temporal, uno que Camila estaba segura de que pronto sería eliminado. Había estudiado su objetivo, tendido su trampa y asegurado su premio. Era la serpiente en su Edén, y acababa de convencer a Adán de dar el primer mordisco. Estaba tan concentrada en la manzana que nunca se le ocurrió mirar hacia arriba y ver a Dios observando. Los días siguientes a la llegada del informe del investigador fueron una clase magistral de compostura para Catalina. En la superficie, nada cambió. Continuó su trabajo con la Fundación Familiar Sterling. Asistió a sus clases de yoga prenatal y discutió paletas de colores para la habitación del bebé con un diseñador de interiores. Saludó a Javier con una sonrisa serena cuando regresó de su aburrido retiro.
un fin de semana que había pasado con Camila en una lujosa estación de esquí, según el correo electrónico de seguimiento del detective. Escuchó sus historias de negociaciones a gran altura, con el corazón como una piedra helada en su pecho. Cada mentira que él decía era otro ladrillo en el muro que ella estaba construyendo a su alrededor. Su dolor, una vez un infierno furioso, había sido contenido y forjado en algo frío, afilado y paciente. Esto ya no era sobre un corazón roto. Se trataba de proteger su legado y el futuro de su hijo del daño colateral, de la debilidad de Javier y la codicia de su amante. Su hermano Marcos Sterling llegó al ático 2 días después de su llamada. Era lo opuesto a Catalina en muchos aspectos. Mientras ella era serena y clásica, Marcos era un torbellino de energía creativa y encanto pícaro. Había coqueteado con la actuación en sus 20, para disgusto de su padre, antes de encontrar su nicho en el capital de riesgo, apoyando hoteles boutique y proyectos de arte excéntricos. Tenía la habilidad de un camaleón para adaptarse a cualquier situación y el amor de un actor por un papel dramático. Lo más importante, era ferozmente leal a su hermana. La Chautin la encontró en la biblioteca, con las fotografías condenatorias esparcidas sobre el escritorio antiguo. Las miró, su mandíbula se tensó. Luego miró el rostro pálido y decidido de su hermana. «Podría hacer que lo arruinen en la bolsa de valores por la mañana», dijo Marcos con voz baja y peligrosa. Unas pocas llamadas, unos pocos rumores susurrados sobre la inestabilidad en Cruz Innovaciones. Sus acciones se desplomarían. Catalina sacudió la cabeza, empujando las fotos en una pila ordenada. «No, eso me hace daño. Le hace daño al bebé. Y es demasiado simple. El crimen de Javier no es solo la infidelidad, es la arrogancia. Piensa que es intocable. Y esta mujer», señaló la imagen de Camila riendo y radiante con el afecto robado de Javier. «Su crimen es la ambición. Ella no quiere a Javier. Quiere lo que él representa, una llave a un reino al que ella siente que tiene derecho. Entonces, no destruimos el reino», dijo Catalina, con los ojos brillando con una luz fría e inteligente. «Le presentamos uno más grande. Hacemos que crea que está mejorando su posición. Hacemos que deseche a Javier como si fuera un bolso de la temporada pasada». Marcos se reclinó. Una sonrisa lenta y apreciativa se extendió por su rostro. Reconoció la mirada en los ojos de su hermana. Era la misma mirada que su padre tenía antes de una adquisición hostil. «Oh, esto es mucho mejor que mi idea. Quieres humillarlos a ambos. Quieres que él sienta el aguijón de ser descartado por una oferta mejor. Y quieres despojarla de todo cuando lo alcance. Esto es diabólico. Me encanta. Cuéntame el plan». Durante las siguientes 4 horas, conspiraron. Fue un proceso creativo y emocionante, una oscura tormenta de ingenio que empujó el dolor de Catalina a un segundo plano. Ya no eran la víctima y el vengador. Eran arquitectos. La piedra angular de su plan era un nuevo personaje, Sebastian Thorne. «Necesita ser todo lo que es Javier, pero más», dictó Catalina, paseándose de un lado a otro. «Si Javier es un millonario, Sebastián es un multimillonario. Si Javier tiene un ático, Sebastián tiene una isla privada. Si Javier vuela en primera clase, Sebastián es dueño del jet». Marcos, un artista natural, ya se estaba metiendo en el personaje. «No es español», declaró. «Demasiado fácil de verificar. Es europeo. De una familia antigua, pero hizo su propia fortuna. Tímido con los medios. Un recluso. Sin huella en las redes sociales, lo que lo hace misterioso e imposible de buscar en Google de manera efectiva. Construyeron a Sebastian Thorne desde cero.
Era el heredero de una fortuna industrial alemana ya desaparecida, que había reinvertido brillantemente en minerales de tierras raras y exploración espacial privada. Su compañía, Thorn Global, tenía su sede en Zúrich, con oficinas satélite en Hong Kong y Londres. Estaba en Madrid por unos meses para explorar discretamente nuevas oportunidades de inversión. «Necesitamos crear una leyenda», dijo Marcos, garabateando notas en un bloc de notas. «Necesita ser visto en los lugares correctos, pero solo brevemente. Un destello de riqueza imposible». Comenzaron a coreografiar la operación. Fase 1. El avistamiento. Marcos, como Sebastián, comenzaría a aparecer en la periferia del mundo de alta gama. Asistiría a una subasta de Christie's y superaría la oferta de un conocido gestor de fondos de cobertura por una pieza de arte moderno. Se le vería cenando en Horcher, pero en el reservado, un privilegio reservado para unos pocos seleccionados. No interactuaría. Solo sería observado. Los susurros comenzarían. ¿Quién es ese hombre? Fase 2. El señuelo. Necesitaban que Sebastián y Camila estuvieran en la misma habitación. Olivia, la amiga dueña de la Galería de Arte de Catalina, fue incorporada al círculo de confianza. La próxima inauguración de su galería, que exhibía a un nuevo y moderno fotógrafo, era el lugar perfecto. Camila, ansiosa por ser vista como una mecenas de las artes y elevar su estatus social, sin duda estaría allí del brazo de Javier. Ahí es donde Sebastián hará su primer movimiento, planeó Catalina. Sutil. Admirará la misma pieza de arte que ella está mirando. Hará un comentario tranquilo y perspicaz. No intentará ligar. Solo plantará una semilla de intriga. Fase 3. La escalada. Este era el núcleo de la trampa de miel. Sebastián orquestaría una serie de encuentros casuales. Abordaría a Camila, no con exhibiciones crudas de dinero, sino con un nivel de sofisticación y acceso que haría que el mundo de Javier pareciera provincial. No solo enviaría flores, enviaría una orquídea rara que fue traída esa mañana desde Costa Rica con una simple nota escrita a mano en alemán. No le ofrecería una jornada de compras. Mencionaría que iba a volar a Milán para una prueba de traje y casualmente le preguntaría si le gustaría acompañarlo. Necesitamos hacer que Javier parezca de las ligas menores. Marcos sonrió, con la emoción de la actuación bailando en sus ojos. Necesitamos que ella vea a Javier como un escalón que ha superado. Fase 4. La trampa. El acto final. Tendría lugar en la gala benéfica anual de la Fundación Familiar, Sterling. Era la cumbre del calendario social de Madrid, un evento al que Camila estaría desesperada por asistir como señal de su llegada. Para entonces, Catalina calculó, Camila habría dejado a Javier y estaría esperando hacer su gran debut del brazo del esquivo multimillonario Sebastian Thorn. Ahí es donde caería el telón. Para hacer que Sebastian Thorn fuera real, no escatimaron en gastos. A Marcos se le dio un nuevo guardarropa de trajes a medida, un reloj, Patek Philippe de la caja fuerte familiar y una tarjeta American Express, negra sin límite concebible. Alquilaron un Maybach negro con chofer. Incluso hicieron que su equipo de tecnología creara un sitio web fantasma para Thorn Global. Una única página de inicio elegante, con un portal de inicio de sesión. Y las palabras, discreción, visión, poder. Mientras finalizaban los detalles, Marcos miró a su hermana con un nuevo respeto. La mujer frágil y con el corazón roto se había ido.
En su lugar había una general al mando de un ejército. ¿Estás segura de esto, Kat? Preguntó en voz baja, el juego momentáneamente olvidado. Una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Para ti y para Javier tampoco. Catalina miró las luces de la ciudad, su reflejo, un fantasma pálido en el cristal. Su mano fue a su vientre. Javier y yo como éramos. Eso terminó en el momento en que le dio a otra mujer esa pulsera. No estoy destruyendo mi matrimonio, Marcos. Estoy descubriendo lo que queda de él y estoy protegiendo la herencia de mi hijo de un depredador. Esto no es solo venganza contra ella, es una prueba para él. Veamos cómo reacciona cuando la tortilla se dé la vuelta. Veamos de qué está hecho cuando él sea el que sea desechado. Su voz era tan cortante y clara como el hielo. El plan estaba en marcha. La arquitecta había dibujado los planos. Ahora era el momento de empezar a construir la trampa. La trampa fue cebada en la inauguración de la Galería de Olivia de la Torre, en el barrio de Salamanca. El cavernoso espacio blanco zumbaba con la autoproclamada élite cultural de la ciudad. El champán fluía y el aire crepitaba con el networking y los besos al aire. Camila llegó aferrada al brazo de Javier como un trofeo. Llevaba un vestido carmesí, que era un tono demasiado llamativo para el arte minimalista en las paredes, una elección deliberada para asegurarse de que destacara. Observó la sala con la mirada aguda de un halcón, catalogando los rostros influyentes, desesperados por ser vistos, por ser incluidos. Javier parecía distraído. Un hombre tirado en dos direcciones. Presentó a Camila a unos pocos conocidos con una forzada casualidad que no pasó desapercibida, refiriéndose a ella como una consultora de marketing. La mentira se cernía incómodamente en el aire. Catalina había preparado a Marcos meticulosamente. «No te acerques a ella directamente», le había instruido. «Deja que te vea, que sienta tu presencia antes de que digas una palabra». Marcos, en su personaje de Sebastian Thorne, era una obra maestra de poder discreto. Llevaba un traje oscuro a medida sin corbata, un aspecto de elegancia europea sin esfuerzo. No se mezcló. Se quedó solo cerca de una gran fotografía dramática de un mar tormentoso, con un vaso de agua mineral en la mano, observando la escena con una mirada de diversión distante. Irradiaba un aura de una autoconfianza tan profunda que creaba su propio tirón gravitacional. La gente lo notaba. Susurraban. Camila lo notó. Mientras Javier era acorralado por un periodista de tecnología, sus ojos se desviaron hacia el misterioso desconocido. Era guapo, pero más que eso, era intrigante. No estaba trabajando la sala. Estaba por encima de ella. Mientras se movía para tomar una copa de champán fresca, se encontró de pie cerca de la misma fotografía que él estaba observando. «Es poderosa, ¿verdad?», dijo una voz profunda con un acento europeo leve e indefinible a su lado. Se giró. Era él. De cerca, su presencia era aún más formidable. «Lo es», logró decir, con la voz un poco sin aliento. «Se siente caótica y hermosa al mismo tiempo. Una metáfora perfecta para la vida», dijo él, sus ojos escaneando la fotografía, no a ella. «Es de un artista alemán que colecciono. Logra capturar el terror sublime de la naturaleza. La mayoría de la gente solo ve una bonita imagen de una ola». Finalmente, giró su mirada hacia ella. Y sus ojos, de un azul asombrosamente claro, parecían mirar a través de ella. «¿No me pareces alguien que solo ve la imagen bonita?». Camila sintió un sobresalto. No solo estaba elogiando su aspecto, estaba elogiando su percepción. Era una línea mucho más sofisticada que cualquiera que hubiera escuchado antes.
Trato de no serlo, dijo, su voz bajando a un registro más íntimo. Soy Sebastián, dijo, haciendo una ligera reverencia con la cabeza en lugar de ofrecer una mano, un gesto deliberadamente formal del viejo mundo. Camila, respondió ella. Antes de que pudiera decir más, Javier reapareció a su lado. ¿Todo bien?, preguntó, su brazo deslizándose posesivamente alrededor de su cintura. Miró a Sebastián con un destello de sospecha territorial. Sebastián le dio a Javier una mirada despectiva, una microexpresión de un desinterés tan profundo que era más insultante que cualquier mirada. «Disfruten de la velada», dijo a Camila, y luego simplemente se dio la vuelta y se alejó, mezclándose con la multitud. La semilla estaba plantada. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastian Thorne ejecutó la fase 3 con precisión quirúrgica. Los encuentros siempre parecían ser por casualidad, pero estaban perfectamente diseñados para mostrar el abismo entre la riqueza de Javier y la de Sebastián. Una tarde, mientras Camila estaba almorzando con su amiga Sara en un café al aire libre en Malasaña, un elegante Maybach negro se detuvo en la acera. El chófer abrió la puerta y Sebastian Thorne emergió. Vio a Camila y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Se acercó a su mesa. «Señorita Vargas, es un placer volver a verla», dijo. Sara se quedó mirando, con la mandíbula prácticamente en la mesa. No se quedó mucho tiempo. Iba de camino a una reunión, algo sobre prospección geotérmica en Islandia. Soltó la frase tan casualmente que era como si otra persona mencionara un viaje al supermercado. Antes de irse, miró la rosa marchita en el pequeño jarrón sobre su mesa. A la mañana siguiente, la recepción del bufete de abogados de Camila la llamó. Había llegado una entrega. Era un impresionante arreglo de rosas de bacará negras, tan oscuras que eran casi de terciopelo, con una simple tarjeta. Estas me parecieron más adecuadas. No había número de teléfono, ni súplica desesperada por una cita, solo un gesto de abrumadora y misteriosa elegancia. Javier le había enviado rosas la semana anterior, una docena roja estándar que ahora parecía patética en comparación. El golpe decisivo final llegó una semana después. Camila se quejó con Javier durante la cena sobre su frustración con su trabajo. «Son tan cerrados de mente, Javier. Tengo ideas que podrían revolucionar toda su estrategia, pero no me escuchan». «Se necesita tiempo para subir la escalera, cariño», había dicho Javier con un toque condescendiente. Al día siguiente, un mensajero entregó un sobre grueso en su oficina. Dentro había un billete de primera clase a Milán en un avión privado para el próximo fin de semana. La nota era breve. «Me han dicho que la mejor armadura de negocios se forja en Italia. Tengo una prueba con mi sastre, Brioni. Me he tomado la libertad de organizar una consulta para ti también. Una mente como la tuya merece un guardarropa a juego. Un coche estará en tu apartamento el sábado por la mañana. Es, por supuesto, enteramente tu elección». Este era el movimiento del jaque mate. No era solo un regalo, era un desafío. Era una invitación a un mundo al que Javier Cruz, con todos sus millones, no podía acceder. El mundo de los jets privados, los trajes italianos a medida y el poder de viajar por el mundo de manera casual. Miró la pulsera Cartier en su muñeca. Hace unas semanas se había sentido como el premio final. Ahora se sentía como una baratija, un premio de consolación de las ligas menores. Su decisión fue rápida y brutal. Rompió con Javier esa noche en su coche después de que la llevara a cenar. Él estaba hablando de un posible sitio para un nuevo centro de distribución en la Comunidad de Madrid. Su mundo de repente parecía tan pequeño, tan doméstico. «Javier,
No creo que esto esté funcionando, dijo ella, con la voz fría y ensayada. Él se quedó atónito. ¿De qué estás hablando? Estábamos en Ibiza. Te compré... Esto no se trata de lo que puedas comprarme, mintió, interrumpiéndolo. Se trata de ambición. Necesito estar con alguien que sea más grande, que vea el mundo entero como un tablero de ajedrez, no solo un único sector del mercado. Creo que te has acomodado. Yo no. Las palabras fueron elegidas para herir su ego, la parte más vulnerable de cualquier hombre como él. Se quedó sin palabras. Él, Javier Cruz, el titán tecnológico, siendo llamado no lo suficientemente ambicioso, por la mujer por la que había arriesgado su matrimonio. La ironía se perdió en él, sumergida en el aguijón del rechazo. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente, con la voz tensa por el orgullo herido. Camila le dio una mirada de lástima. «No seas ridículo», dijo, dejando la pregunta en el aire lo suficiente como para que fuera un sí. «Simplemente creo que queremos cosas diferentes. Te deseo lo mejor, Javier. De verdad». Salió del coche y se alejó sin mirar atrás, dejándolo sentado en el silencio atónito y humillado. Sintió un momento, una punzada de algo. No culpa, pero quizás la emoción de la casa. Había descartado a un CEO. Iba de camino a cosas más grandes. De vuelta en su apartamento, hizo las maletas. Miró el billete a Milán, con el corazón latiendo con anticipación triunfante. Ella era Camila Vargas y estaba a punto de ser equipada con la armadura de una reina, lista para tomar su lugar junto a un verdadero rey. Había jugado el juego y ganado. La invitación a la gala de la Fundación Sterling había llegado por correo ese día. Una tarjeta gruesa y cremosa con letras en relieve. Inicialmente había planeado presionar a Javier para que la llevara. Ahora, llegaría con Sebastian Thorne. Sería su verdadera coronación. Imaginó la mirada en la cara de la mansa y embarazada esposa de Javier cuando viera quién la había reemplazado. Todo estaba encajando más perfectamente de lo que jamás podría haber imaginado. El gran salón de baile del Hotel Ritz era una sinfonía de opulencia. Las lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, goteaban luz sobre un mar de las figuras más poderosas e influyentes de Madrid. El tema de la gala de la Fundación Familiar Sterling era Cimientos para el Futuro, una celebración del trabajo de la organización benéfica en la financiación de la educación para niños desfavorecidos. Para los invitados, sin embargo, era el lugar definitivo para mostrar estatus y riqueza. Camila Vargas hizo su entrada sintiendo que finalmente había llegado al centro del universo. Llevaba un vestido de seda líquida, una pieza personalizada que había adquirido en Milán en su viaje relámpago con Sebastián. Se ceñía a cada una de sus curvas, audaz y deslumbrante. Sin embargo, en su brazo no estaba el multimillonario que esperaba. Sebastián la había llamado esa tarde, su voz una suave disculpa, una crisis repentina e inevitable con su oficina de Zúrich. Un lanzamiento de satélite había experimentado una desviación orbital menor. Las palabras eran tan fantásticamente importantes, tan fuera del alcance de la vida normal, que era imposible que ella se molestara. «Estaré allí, mi querida. Te lo prometo», había dicho. «Pero llegaré tarde. Por favor, ve tú. Mi chofer te llevará. Quiero que hagas tu entrada. Serás la mujer más radiante de la sala. Te encontraré en el momento en que llegue». Así que había llegado sola, un movimiento que en sí mismo era una declaración de confianza. Entró, no como una acompañante, sino como una mujer que pertenecía. Ya podía sentir los susurros, ver las miradas curiosas. «¿Quién es ella?»,
La historia que contaría, que estaba esperando a Sebastian Thorne, solo se sumaría a su mística. Sus ojos escanearon la sala, buscando. Vio a Javier casi de inmediato. Estaba de pie cerca de la barra, luciendo demacrado y desaliñado, bebiendo un whisky. Él la vio, y su rostro se tensó con una mezcla de dolor e ira. Camila se encontró con su mirada por un momento, dándole una pequeña sonrisa de lástima antes de girarse. La satisfacción fue exquisita. Entonces la vio a ella. Catalina Sterling Cruz estaba de pie en el centro de un pequeño grupo, el punto focal innegable de la sala. No llevaba un vestido llamativo, sino un elegante vestido de terciopelo azul oscuro que caía con gracia sobre su figura de embarazada. Los diamantes brillaban en su garganta y orejas, el tipo de joyas tranquilas y pesadas que se transmiten de generación en generación, no que se compran por un capricho. No estaba tratando de ser el centro de atención. Simplemente lo era. Irradiaba un poder sereno e inquebrantable que hizo que el vestido plateado de Camila de repente se sintiera barato y desesperado. Los ojos de las dos mujeres se encontraron a través de la concurrida sala. Catalina le ofreció una sonrisa educada y enigmática, una reina reconociendo a una cortesana. Decidida a aprovechar el momento, Camila comenzó a circular, dejando caer el nombre de Sebastián en las conversaciones con calculada despreocupación. «Oh, este trapo viejo», diría de su vestido. Sebastián insistió en que me lo hiciera en Milán. «Oh, Sebastián espera llegar. Solo está lidiando con una pequeña desviación orbital con uno de sus satélites». Las reacciones fueron una mezcla de asombro y confusión, que era exactamente lo que ella quería. Una hora después del evento, un silencio cayó sobre la sala, mientras Catalina subía al escenario para dar el discurso de bienvenida. Habló elocuentemente sobre la misión de la fundación, con la voz tranquila y clara. «Construimos cimientos para los niños», dijo, sus ojos recorriendo la sala. «Pero también debemos estar vigilantes sobre los cimientos de nuestras propias vidas. Debemos asegurarnos de que estén construidos sobre la confianza, la integridad y la verdad. Porque cuando esos cimientos son débiles, todo lo que se construye sobre ellos corre el riesgo de colapsar». Las palabras parecieron flotar en el aire, cargadas de un significado que solo unas pocas personas en la sala podían empezar a captar. Javier se agitó incómodamente. Camila sintió una punzada de malestar. Después de su discurso, Catalina bajó del escenario y comenzó a moverse por la sala. Camila la observó, un depredador evaluando a su rival. Decidió que ahora era el momento. Se acercaría, se presentaría y asestaría el golpe final, la mención casual de su nuevo y superior benefactor. Pero antes de que pudiera moverse, Catalina caminó directamente hacia ella. «Señorita Vargas», dijo Catalina, con la voz suave como la seda. «Soy Catalina Cruz. No creo que nos hayan presentado formalmente». Camila se sintió momentáneamente descolocada. Había esperado ser la que controlara este encuentro. «Es un placer», dijo Camila, recuperándose rápidamente. «Su discurso fue muy conmovedor». «Gracias», respondió Catalina, sus ojos sosteniendo los de Camila. «La vi entrar sola. ¿Está esperando a alguien?» Esta era la oportunidad. «En realidad», dijo Camila con una sonrisa triunfante en los labios, «a Sebastian Thorne. No sé si lo conoce. Es bastante privado». La sonrisa de Catalina se ensanchó. «Sebastian Thorne», repitió, saboreando el nombre. «Sí, lo conozco muy bien. De hecho, acaba de llegar». El corazón de Camila dio un salto. Giró la cabeza, escaneando la gran entrada,
esperando ver al hombre guapo y poderoso que estaba a punto de solidificar su nueva vida. «Permítame hacer la presentación», dijo Catalina, y levantó una mano. De la multitud, un hombre emergió caminando hacia ellas, pero no era el elegante multimillonario europeo. Era Marcos Sterling, el hermano de Catalina. Llevaba el mismo traje a medida y el reloj Patek Philippe, pero su expresión era diferente. El desapego frío se había ido, reemplazado por una mirada de diversión teatral y sarcástica. Camila se quedó mirando, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. «Tú, mi hermano, Marcos», dijo, gesticulando hacia Catalina. «Marcos Sterling, a su servicio». Hizo una burla de reverencia. «Aunque durante las últimas semanas me has conocido como Sebastián». La sangre se drenó del rostro de Camila. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. Los murmullos a su alrededor, que habían sido un suave zumbido, ahora eran un rugido en sus oídos. Miró desde el rostro burlón de Marcos hasta la expresión tranquila y victoriosa de Catalina. «Yo no entiendo», tartamudeó Camila, las palabras atascadas en su garganta. «Creo que sí», dijo Catalina, su voz bajando a un susurro frío y preciso destinado solo para Camila. «Creíste que habías encontrado un pez más grande. Creíste que podías descartar a mi marido porque habías encontrado a un multimillonario. Pero el multimillonario era una fantasía, una historia, una que escribimos solo para ti». Los ojos de Camila se movieron. La gente estaba mirando abiertamente, con sus teléfonos medio levantados. Vio a Olivia de la Torre cerca, con una mirada de sombría satisfacción en su rostro. Vio a Javier congelado junto a la barra, su rostro una máscara de horror incipiente y abyecto, mientras él, finalmente, por fin, entendía el alcance total de lo que estaba sucediendo. No era solo un marido engañado, era un peón en el brutal e intrincado juego de venganza de su esposa. Había sido descartado y humillado por Camila, solo para descubrir que su propia esposa había orquestado todo. «Cada encuentro casual», explicó Marcos, disfrutando de su monólogo. «Cada regalo, cada vuelo. Cada palabra que te dije era una línea en un guión escrito por mi hermana. No eres una cazafortunas, Camila. Eres solo una tonta. Caíste en el truco más viejo del libro, tu propia avaricia. La humillación fue una fuerza física que la presionó, robándole el aire de sus pulmones. El vestido plateado se sintió como una armadura que acababa de derretirse sobre su piel. Su gran entrada se había convertido en una ejecución pública. «Mi marido era débil», dijo Catalina, su voz cortando a través del shock de Camila. «Y tú eres una depredadora». Ambos merecían una lección sobre las consecuencias. Tú, señorita Vargas, querías una base de riqueza. En cambio, serás una historia con moraleja. Y mi marido, miró a Javier, sus ojos como trozos de hielo, ha aprendido lo que se siente al ser considerado no lo suficientemente bueno. Camila se quedó allí, desnuda, en el centro del reluciente salón de baile. La vida con la que había fantaseado, la victoria que había probado. Todo era una mentira, un escenario cuidadosamente construido, y ella era la única que no había sabido que era una actriz en una tragedia. Se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso entre la multitud de rostros atónitos y susurrantes, el sonido de su juicio persiguiéndola hacia la fría noche de Madrid. Catalina la vio irse, con su expresión indescifrable. No había levantado la voz. No había llorado. Simplemente había tomado un depredador, un problema, y lo había desmantelado con la fría y silenciosa eficiencia de un experto en desactivación de bombas. Luego volvió su mirada a su marido,
que estaba pálido y roto al otro lado de la sala. La primera parte de su plan estaba completa. La segunda estaba a punto de comenzar. El después de la gala fue un baño de sangre en las columnas de chismes y en las redes sociales. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. La ambiciosa amante, el falso multimillonario y la brillante esposa embarazada que había orquestado la trama de venganza más elaborada que la alta sociedad de Madrid había visto. El Gambito Sterling lo apodó un blog. Camila Vargas se convirtió en una paria de la noche a la mañana. Su nombre, su rostro, su ambición cuidadosamente curada, todo era ahora un chiste. Fue despedida de su trabajo de marketing por una conducta inapropiada para la imagen de la empresa. Su casero inició un proceso de desahucio. Las amigas que habían aplaudido su casa de fortunas, como Sara, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Camila fue borrada, un fantasma que perseguía la ciudad que había intentado conquistar. Pero para Catalina, la humillación pública de su rival fue solo el primer paso. La verdadera prueba, la verdadera reconstrucción, tenía que ocurrir dentro de los silenciosos y opulentos muros de su ático. Javier llegó a casa esa noche, o más bien en las primeras horas de la mañana, un hombre roto. La arrogancia había sido desollada de él, dejando atrás una vergüenza cruda y temblorosa. Encontró a Catalina en el salón, sentada en un sillón, bañada en el suave resplandor de una sola lámpara. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ella, ajenas. Comenzó con el guión habitual: las disculpas, los ruegos, la autoflagelación. Catalina, lo siento mucho. Fui un tonto, un idiota. No sé en qué estaba pensando. Te amo. Amo a nuestro bebé. Por favor, perdóname. Las palabras se le cayeron, desesperadas y ensayadas. Catalina escuchó pacientemente, con las manos apoyadas en su estómago. Lo dejó agotarse. Dejó que el silencio cayera después de su patético monólogo. Cuando finalmente habló, su voz no estaba enfadada. No estaba herida. Era la voz tranquila y medida de un CEO que expone los términos de una fusión. Y eso lo aterrorizó más que cualquier pelea a gritos. «Basta», dijo simplemente. La palabra cortó su súplica. Tu disculpa es irrelevante en este momento. Es un reflejo. Sientes pena por haber sido descubierto. Sientes pena por haber sido hecho pasar por un tonto. El tipo de pena que importa, el tipo que lleva al cambio, tarda en cultivarse. No has tenido ese tiempo. ¿Qué quieres que haga?, susurró, con la voz quebrada. Haré lo que sea. Lo sé, dijo ella, porque estás acorralado. Lo que quiero no es que hagas algo. Lo que quiero es que entiendas por qué hice lo que hice. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su reino. Esto no era solo para castigar a esa mujer, Javier. Esto era por ti. Tienes una debilidad fundamental. Es tu ego. Necesita validación constante, y cuando te sentiste un poco descuidado o aburrido, la buscaste en otro lugar. No solo tuviste una aventura, arriesgaste todo. Nuestra familia, nuestro futuro, la estabilidad que este niño se merece por una emoción barata y un impulso del ego. Se giró hacia él. Podría haberme divorciado de ti. Podría haber tomado la mitad de tu empresa y haberme marchado. Mi familia me habría apoyado, pero eso me pareció insuficiente. Porque el problema, tu debilidad, seguiría ahí. Solo encontrarías a otra mujer y a otra, y nuestro hijo crecería con un padre que era una puerta giratoria de indiscreciones. Caminó hacia el escritorio y cogió una gruesa carpeta de documentos que su abogado había redactado esa semana. La colocó en la mesa de café entre ellos. Así que esto es lo que va a pasar. Esto no es una negociación.
Él miró la carpeta como si fuera una bomba. Este es un acuerdo postnupcial, explicó ella. Transfiere el 60% de tus acciones en Cruz Innovaciones, junto con una participación de control en nuestros activos líquidos conjuntos, a un fideicomiso. Un fideicomiso para nuestro hijo del que soy la única fideicomisaria hasta que cumplan la mayoría de edad. Tú conservarás tu título de CEO, seguirás cobrando tu salario, pero tu poder de toma de decisiones en la empresa y en nuestras finanzas ahora es compartido. Yo tendré un asiento permanente en la junta. Tus gastos personales estarán sujetos a revisión. Seremos socios en el sentido más verdadero de la palabra, Javier. Tu reino ya no es solo tuyo. Él la miró horrorizado. Esto era más que un castigo. Esto era un golpe, una reestructuración completa de toda su existencia. «Estás tomando mi empresa», suspiró. No. Lo corrigió con calma. Estoy protegiendo el activo principal de nuestra familia. Demostraste que eras un mal administrador, que podías ser comprometido. Así que estoy instalando un nuevo sistema de controles y equilibrios. Piensa en mí como tu junta directiva personal. Vio el jaque mate. Si se negaba, ella se divorciaría de él, y el escándalo resultante, combinado con la pérdida del apoyo y las conexiones de la familia Sterling, arruinaría la empresa de todos modos. La perdería a ella, a su hijo y a una gran parte de su fortuna. El plan de ella le daba un camino, por estrecho y humillante que fuera, para conservarlos a los tres. ¿Nosotros?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Qué nos pasa? Seguiremos casados, dijo Catalina. Nuestro hijo nacerá con un padre y una madre bajo el mismo techo. Tú dormirás en la habitación de invitados, asistirás a terapia, trabajarás cada día para recuperar una fracción de la confianza que hiciste añicos. El perdón no está sobre la mesa. No es algo que pueda darte ahora mismo, pero con el tiempo puedes ganarte el derecho de volver a pedirlo. Ella expuso la nueva base de su vida, construida sobre las cenizas de la anterior. No había pasión en su voz, solo propósito. Había visto la fisura en su jaula dorada, y en lugar de tratar de repararla, la había derribado y ahora estaba construyendo una fortaleza en su lugar. Una fortaleza para proteger a su hijo, Javier Cruz, el visionario tecnológico. El amo de su universo finalmente entendió el verdadero poder. No estaba en los tratos llamativos o en el reconocimiento público. Estaba en la resolución tranquila e inquebrantable de la mujer que tenía delante. Había confundido su gracia con debilidad, su compostura con complacencia. Ahora lo veía por lo que era, la superficie tranquila de un océano profundo y formidable. Cogió un bolígrafo, con la mano temblando, y firmó los documentos. Firmó el control del imperio que había construido, entregando las llaves a la mujer a la que había traicionado. Fue el final de su reinado, y para Catalina y el hijo que llevaba, fue el comienzo de una nueva dinastía inquebrantable, fundada no en una creencia ingenua en el amor, sino en la certeza fría y dura del control. Su futuro no sería un cuento de hadas, pero sería seguro. Y en su mundo, ese era el único felices para siempre que realmente importaba. Y ahí lo tienen, una historia no solo de infidelidad, sino de estrategia impresionante y venganza helada. Catalina Cruz demuestra que la mujer más peligrosa no es la que grita y lanza platos, sino la que sonríe, espera y desmantela a sus enemigos con la precisión de una gran maestra de ajedrez. No solo se vengó, reescribió las reglas de todo el juego, asegurando el futuro de su hijo y poniendo a su marido firmemente en su lugar.
¿Qué les pareció su plan? ¿Fue una justicia brillante o fue demasiado lejos? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Si les encantan las historias de drama, intriga y gente poderosa que recibe exactamente lo que se merece, asegúrense de darle a me gusta y compartir este video con alguien que aprecie un plato de venganza bien servido. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestro próximo drama de la vida real. Nunca se sabe de quién será el mundo perfecto que está a punto de derrumbarse.